Capítulo 7. Los cambios de paradigmas y la profecía bíblica. En el capítulo 1 dije que un cambio de paradigma es una variación en la manera básica como los seres humanos explican la realidad. El helenismo griego, que dominó el pensamiento occidental durante varios siglos, fue el mejor esfuerzo del mundo de entonces por explicar la realidad sobre una base racional. Sin embargo, en tiempos de Cristo, la explicación racional de la realidad estaba perdiendo su influencia en la humanidad. Los humanos somos seres espirituales, y hace 2000 años, la parte espiritual de la naturaleza humana quería más que racionalismo. La gente de entonces comenzó a anhelar que su comprensión de la realidad tuviera también un componente espiritual. Muchas religiones basadas en el misterio surgieron entonces para llenar esa necesidad. Y Dios eligió precisamente ese momento histórico para enviar a su Hijo al mundo. Eligió precisamente ese momento para introducir su nueva religión, el cristianismo. El cristianismo proveía la verdadera solución divina para la necesidad del espíritu humano. El cristianismo llegó finalmente a dominar el mundo occidental y sus patrones de pensamiento. La religión reinó suprema. La realidad fue explicada mayormente en los términos de la fe. Desafortunadamente, esto significó una oscilación pendular extrema, un desequilibrio en la dirección de la explicación espiritual de la realidad. Otro cambio de paradigma, el Renacimiento y la Revolución Científica, entró en escena para contrarrestar ese desequilibrio. Y Dios eligió precisamente ese momento histórico para traer la Reforma protestante al mundo. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el cientificismo había torcido nuevamente nuestra manera de entender la realidad. Así que no debería sorprendernos el hecho de que estemos aún ahora en las primeras etapas de un cambio de paradigma que nos aleja del cientificismo y el racionalismo y nos conduce hacia lo religioso y espiritual. Y Dios ha elegido nuevamente el momento histórico de un importante cambio de paradigma para comunicar un gran mensaje al mundo, la advertencia final inmediatamente previa al segundo advenimiento de Cristo. No debería sorprendernos que un importante cambio de paradigma estará produciéndose y en verdad estará consumado, en el momento cuando ocurran los acontecimientos finales de la tierra. La profecía bíblica, especialmente Apocalipsis 13 y 17, deja en claro que las mismas condiciones que estamos viendo desarrollarse a nuestro alrededor prevalecerán en el mundo precisamente antes que Jesús regrese. Desafortunadamente, durante la mayor parte de nuestra historia, los adventistas hemos tenido los ojos tan fijos en los acontecimientos del tiempo del fin, que no fuimos capaces de percibir el telón de fondo necesario para esos acontecimientos. Pero el trasfondo es tan claro en las profecías mismas como en los acontecimientos. Comencemos con Apocalipsis 13 versículos 1 al 4, mientras usted lee estos versículos, especialmente el 4, note que describen una sociedad muy religiosa y espiritual. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Versículo 3. Hubo una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Quienes están totalmente consagrados al secularismo generalmente no se interesan en la religión, excepto tal vez como un tópico curioso para el estudio científico. Pero Apocalipsis dice que el mundo entero se maravillará en pos de esta bestia, a tal punto que irán en pos de ella y la adorarán. Científicos, profesores universitarios y ejecutivos que lideran los negocios más importantes del mundo se inclinarán ante este poder anticristiano. Esto nada tiene que ver con el mundo racional e intelectual en el que la mayoría de los lectores de este libro han crecido. Si hace un siglo hubiéramos percibido este detalle de Apocalipsis 13, podríamos haber predicho que el cambio de paradigma que estamos experimentando ahora mismo habría de ocurrir. También habríamos sabido que los eventos del tiempo del fin no habrían de ocurrir hasta que se produjera el cambio de paradigma. Desafortunadamente,
Estábamos demasiado interesados en que esos eventos se cumplieran ahora, delante de nuestros ojos, como para leer Apocalipsis 13 de una manera más cuidadosa. Al leer Apocalipsis 13 versículos del 11 al 17, la última mitad de Apocalipsis 13 pinta un cuadro similar en muchos aspectos al de la primera mitad, y se le permitió, a la segunda bestia, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, versículos 15 al 17. Esto se llama religión obligatoria, lo cual significa que los gobiernos del mundo estarán bajo el control de autoridades religiosas al final de la historia. En el mundo actual, prácticamente el único sistema político que se encuentra bajo un grado tal de control religioso es Irán. Sin embargo, de acuerdo con Apocalipsis 13, al final mismo de la historia los gobiernos de todo el mundo caerán bajo la dominación de autoridades religiosas. Note también que en este pasaje la religión también controla las instituciones económicas del mundo. La bestia semejante a un cordero ordena que a cualquiera que se niegue a adorar de la manera políticamente correcta le sea negado el derecho de vender o comprar. Apocalipsis 17 nos presenta el dramático cambio de paradigma que ocurrirá en el mundo justo antes del regreso de Jesús aún más explícitamente que el capítulo 13. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Ver versículos 1 al 6 del capítulo 17 de Apocalipsis. 2 símbolos se destacan en esta profecía, una mujer y una bestia. Como sin duda usted sabe, en el lenguaje profético de la Biblia, una bestia representa casi siempre una nación o una autoridad política, y una mujer representa el pueblo de Dios o la iglesia. La mujer pura de Apocalipsis 12 representa la iglesia verdadera de Dios, mientras que la ramera de Apocalipsis 17 representa a la iglesia en un estado de profunda apostasía. La primera cosa digna de ser destacada acerca del pasaje de Apocalipsis 17 que estamos estudiando es que la mujer comete adulterio con los reyes. El adulterio es una relación ilícita entre un hombre y una mujer, una relación que Dios condena. Por lo tanto, podemos esperar que en el mismo fin del tiempo se desarrollará una relación entre la iglesia, la mujer, y los gobernantes del mundo, los reyes, que Dios condena. ¿Cuál será la naturaleza de esta relación impía? El versículo 3 nos da la respuesta. Note que la mujer está montada sobre la bestia. Esto es extremadamente significativo, porque un jinete humano tiene siempre el control del animal al que monta. Ya sea un caballo, un camello o un elefante, el ser humano que está encima del animal es quien lo dirige. En el lenguaje profético de la Biblia, una bestia representa una entidad política, un gobierno, y Apocalipsis dice que cuando el tiempo esté por llegar a su fin, la mujer, la iglesia cristiana, estará encima dirigirá a la bestia, gobierno. Una iglesia apóstata estará a cargo de los sistemas políticos del mundo. Esta es la relación adúltera. Pero es difícil que esto ocurra en el mundo secular de hoy. Por lo tanto, tendrá que ocurrir un cambio significativo en la relación entre el cristianismo y los gobiernos del mundo para que Apocalipsis 17 pueda cumplirse. Apocalipsis va más allá y afirma que los reyes de la tierra y sus habitantes son intoxicados con el vino de la mujer. Los adventistas siempre hemos entendido la imagen apocalíptica del vino como símbolo de una doctrina falsa. En consecuencia, este versículo nos dice que todos los habitantes de la tierra aceptarán las falsas enseñanzas del poder religioso omnímodo del tiempo del fin. Recuerde que la gente bebe alcohol por placer, ciertamente un placer pecaminoso.
Estas personas no son totalmente forzadas a rendir esta falsa adoración espiritual. Es pecaminosa, y ellos se deleitan en ella. Es lo que desean. Un cambio de paradigma significa que una nueva forma de pensar llega a ser la manera como las personas prefieren ver la realidad. Resulta claro que en Apocalipsis 17, tanto los dirigentes políticos como la gente común, los habitantes de la tierra, se unen voluntariamente a la mujer en la manera de pensar de ésta. No puedo destacar demasiado el hecho de que Apocalipsis 13 y 17 no podrían haberse cumplido durante los últimos 2 siglos. El mundo de entonces era demasiado racional, demasiado científico, demasiado secular. Estaba muy poco interesado en las cosas espirituales y era con frecuencia demasiado hostil a las cosas religiosas. Especialmente durante el siglo XX, el secularismo ha logrado el control total de la mayoría de las instituciones del mundo occidental, política, ciencia, educación, comunicaciones, etc. No obstante, los adventistas siempre han dicho que estas profecías han de encontrar su primer cumplimiento en Occidente, especialmente en Norteamérica, para hacerse luego extensivas al resto del mundo. Resulta claro que un cambio importante de paradigma habrá sido completado cuando Apocalipsis 13 y 17 alcancen su cumplimiento. La religión recuperará el control que una vez tuvo sobre las principales instituciones de la sociedad durante la Edad Media. Sin embargo, hay un problema que debemos resolver: el tiempo. Los cambios de paradigma como los que hemos estado discutiendo en este capítulo requieren siglos para desarrollarse. El más reciente cambio de paradigma, de la religión nuevamente hacia el racionalismo, comenzó en el siglo XV y no alcanzó su maduración plena hasta el siglo XX, casi 500 años después. Aún con nuestros modernos medios de comunicación, un cambio de paradigma que parta del racionalismo para volver a las maneras religiosas de pensar demoraría 100 años o más. ¿Tendremos que esperar tanto para que ocurran los eventos finales de la historia de la Tierra? Creo que la respuesta es no. Hay una manera de que los cambios de paradigmas ocurran casi en un abrir y cerrar de ojos. Esa manera se llama crisis. Y eso es exactamente lo que tanto la Biblia como Elena de White predicen que ocurrirá en el mundo poco antes de que Jesús venga. En el próximo capítulo compararemos las crisis con los cambios de paradigma y arribaremos a varias interesantes conclusiones.